Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Esta es la sección que ya llevamos, no sé, un par de ellos o así, que es más enfocada a geopolítica con nuestro experto Roberto Matarranz, experto, como digo, en geopolítica y un poco también así economía, intereses varios a nivel macro. ¿Qué tal estamos, Robert? Muy buenas, Jorge. Pues bien, todo bien. Al final, prácticamente para los que me invitas son siempre de estos temas, así que a darle para ello. Claro, claro. Intento encontrar lo mejor de cada casa para sacar un poco la verdad a la luz. Y sobre todo, en este tema, ya te comenté que lo quería enfocar a algo que no se comenta mucho, como son los petrodólares. Que si te parece, voy a hacer una pequeña introducción y luego ya entramos en todo el detalle que haga falta. Sí, Pero claro, dale. para el que no lo sepa, el dólar siempre estuvo vaqueado por el oro hasta principios de los años 70, en los que pues con las guerras de Corea y Vietnam, los estadounidenses habían impreso más dólares de los que tenían el oro para llevarlo a cabo, esa transmisibilidad de dólares por el oro. Entonces llegó un punto en el que tuvieron que quitar esa convertibilidad y para ello eh, lo que hizo Nixon es mandó a Henry Kissinger, que si alguien quiere saber quién es este tío, es una de las personas más influyentes en todo el siglo XX de calle, más que muchísimos presidentes, y fue a negociar con la familia real saudita y les dijo, mira, nosotros os vamos a dar todo lo que queráis, armas, protección, influencia, tecnología, ciencia, lo que os salga la polla. Pero todos vuestros, todo vuestro petróleo que salga de aquí al mundo, no solo a nosotros, lo tenéis que vender en dólares. Y luego fueron pues a Qatar, a todos los países de Oriente Medio y le dijeron más o menos el mismo trato. Luego ya se formó la OPEC y en 1975 creo que fue, ya todos estaban metidos en el petrodólar. Esto, pues la gente dirá, pues muy bien, se tienen que vender el petróleo en dólares. Vale. El petróleo hasta hace nada era la mayor commodity del mundo. Ahora se supone que le han superado los datos, pero bueno, es un poco etéreo eso. El tema, Eh, Cómete un par de datos, a ver si puedes. claro, a ver, es de lo que vive Facebook y Google, pero bueno, que Sí, en cuanto, un apuntito, en cuanto a lo que dices la mayor commodity del mundo, a día de hoy supone el 10% del PIB mundial, eso, o sea, solamente el movimiento del petróleo. una locura porque países como pues China o así no tan desarrollados, su porcentaje del sector energético dependiente del petróleo es exagerado, ya no solo para los coches. Y bueno, o sea, desde hace ya, no sé, 80 años, una cosa así, ha sido prácticamente la mayor fuerza económica que había en el mundo y de momento lo sigue siendo, es el petróleo. Entonces, todos los países que quieren comprar petróleo necesitan dólares y tienen que cambiar su moneda, su divisa, a dólares. ¿Esto qué hace? Pues hace que el 40% de la deuda externa mundial esté en dólares y que no sé si era dos tercios de... Espera, que esto lo voy a buscar Espera, porque que lo tengo luego la apuntado. lío. No, 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 es verdad, voy a buscar aquí. El 40% sí de toda la deuda externa mundial está en dólares y dos tercios de las reservas de todos los bancos también están en dólares. Entonces, eh, esto económicamente lo que le da a Estados Unidos es la capacidad de casi toda la deuda de todos los países está en dólares, entonces yo puedo imprimir moneda y no solo me fastidio a mí, sino que estoy fastidiando mucho más al resto de la gente. Entonces es como básicamente puedo Al final, imprimir todo lo que quiera que no voy a generar, es muy difícil que genere inflación, porque al siempre... final lo que se hace es compartir su deuda entre todos. Por eso Estados Unidos, desde hace no sé cuántos años, pero unos pocos años, eh, no tiene un balance de comercio positivo. Siempre, cada año aumenta más su déficit. Sí, y bueno, eso tiene.
más ramificaciones, que bueno, que podemos entrar ahí. El balance comercial de Estados Unidos en 2020 fue 672 billones de dólares y, y eso que el petróleo y muchos derivados del petróleo no han tenido tantísimas importaciones como en otros años. Por ejemplo, en 2006 llegó a 760 billones de dólares el déficit, la balanza comercial. Ujú. Y pues todo esto está muy ligado a que hace más de 20 años quitaron una de las leyes que tenían de proteccionismo para básicamente poder llevar todas las empresas afuera. Entonces se deslocalizaron casi todas a China y eso hizo que la manufactura de Estados Unidos bajase en picado, pero al final, que luego lo hilo para volver a Oriente Medio. Al final, de lo que vive Estados Unidos tiene un déficit, como hemos dicho, de 600 billones, que es una locura. Vale, pero Estados Unidos, ¿cómo mantiene ese déficit a cero y gana? Pues porque es el mayor exportador, como hemos dicho, de dólares. O sea, ellos exportan dólares y aparte exportan armas. Es la mayor industria que tiene Estados Unidos. Entonces, a Estados Unidos le interesa que mantener el sistema del petrodólar y vender armas. Y puede matar dos pájaros de un tiro con todo lo que nos podemos meter ahora en meollo, que es lo que lleva paseando en Oriente Medio desde hace unos 80 años. Sí, Que es, eso es. Dale, y dale. aquí ya te puedo dar pie a Nada, comentar el país que quieras y empezamos a hablar de lo que han estado tramando por ahí. nada. Porque mira, te voy a dejar dos en bandeja recientes. De repente eran todos muy amigos de Saddam Hussein y también o sea, de repente Irak dijo, coño, yo voy a empezar a vender mi petróleo en euros y en yuanes porque, joder, a mí también me interesa. Y de repente, ¿qué pasó ahí? Lo mismo, pues también en casi todos. En Libia, ¿qué pasó ahí? Libia también dijo, hostia, Gaddafi empezó, vamos a empezar a nacionalizar el petróleo y a venderlo en otras divisas. Y de repente, coño, de Gaddafi no se supo Al final, lo que planteó Gaddafi es volver a venderlo en oro, en si, concreto. de hecho, quería crear como una moneda Una africana. moneda continental soportada por el oro, sí. Sí, quería hacer como un euro, en plan que toda África tuviese una sola moneda y eso le ahorraba, pues, como el euro tiene muchas ventajas. Y eso a Estados Unidos, pues, no le sentó bien, vaya. Si quieres, hablamos de Libia. Venga, mismamente, sí, sí, lo que te digo, pues tenemos para hablar de Libia, de Irak, de Estados Unidos, tenemos para hablar de todos. Claro, a ver, Venga, yo podríamos hacerlo en plan generalista, en plan pinceladas así de cada uno de estos países y venga, luego y ya analizamos. en algún otro podcast meternos en plan, ¿cómo se dice? Ball dips, en Sí, plan sí, a las, las tope. pelot- las pelotas hasta el fondo, sí. Exacto, Que sí, el único aporte generalista que quería dar a la idea del petrodólar es que al final, digamos que, como ha dicho Jorge, es el gran negocio de Estados Unidos y cada vez lo tienen que defender más a capa y espada, porque más o menos la duración de todos los imperios que ha habido, pues desde 1200 o algo así, suele ser de 150 años o así, y a Estados Unidos ya se le está empezando a acabar la vida. Entonces, este negocio que hace es que Estados Unidos lo que exporta, como dice Jorge, son armas y papeles, exacto. papeles aparentemente sin mucho valor, porque es el valor que ellos han impuesto, y como ellos dicen que vale, pues vale lo que vale. Y, y a cambio la OPEP, que es el principal socio comercial, lo que da es el petróleo. ¿Cuál es el tema? Que a Estados Unidos le viene esta idea, le viene muy bien con el concepto de las guerras satélite. Por eso, una de las guerras, pues que te diría, una de las guerras más antiguas y más desniveladas y que menos sentido tiene, es la del Yemen,
que Uf, tienes a Arabia Saudí peleando con tecnología puntera, con un ejército de los más modernos del mundo, contra un país que son llamas y ceniza, no es nada, pero a Estados Unidos le interesa mantenerlo porque el día que firme la paz, la OPEP no va a comprar armamento y entonces se va a cancelar el contrato del petrodólar. claro, a ver, es que el caso de Yemen no lo tengo tan catado, pero es muy harto que no sale ninguna noticia. Sin embargo, ese país lleva muriendo, no sé, muriendo miles y miles de personas porque Arabia Saudí dijo, a tomar por culo, esto ya lo quiero para mí. Sí, tiene un poco de petróleo ahí cerca del mar, pero es baldío, es más una especie de deseo imperialista de hacerse con Sí, toda la península arábiga. Es decir, es exacto. más un caprichino, como quien dice. Y creo que a los rebeldes de Yemen los financia Irán, ¿no? Sí, eso es. Por eso digo, es una especie de guerra satélite. Al final, lo que interesa es que estos países, por decirlo de alguna manera, interesa que estén ocupados. El negocio principal de Estados Unidos es la tecnología y la seguridad, y lo que interesa es que haya países que la compren y que la guerra da mucho dinero, ¿sabes? No es nada nuevo. O sea, al final, el motor económico de los últimos cientos de años ha sido la guerra, ya sea en forma de dinero o en forma de investigación, Y la ¿sabes? bomba atómica, de Sí, sí, sí. todo. De hecho, un dato curioso, eh, todo el grandísimo crecimiento demográfico que tenemos es porque un tío inventó la forma de conseguir que el nitrógeno, pasar de la atmósfera, pasarlo a nitratos y con eso poder conseguir fertilizantes. Ese mismo tío era el que inventó con un proceso parecido las cámaras para gas nazi. O sea, Sí, le debemos, no sé, la vida de millones de personas y a la vez sí, era pa' uno de un lado y los para el otro, sí. mayores hijos de puta, pero sí, o sea, la guerra es un grandísimo motor económico y sobre todo para Estados Unidos. Y es que, mira, otro dato curioso. Aquí en Asturias hay una fábrica de armas, ¿no? Ujú, Conozco a eso es. alguno que trabaja ahí. Y me puse a investigarlo, yo que sé, un día que me aburría. Y entras en la Wikipedia, te sale empresa de fábrica de armas de Trubia, tal. Y dices tú, vale. Y luego buscas más y esta es subsidiaria de otra, que es subsidiaria de otra, que es subsidiaria de otra. Y al final llegas como Al seis final o no es siete, de nadie. no, llegas a 6 o 7 compañías y de repente es una americana. Hombre, Y son los americanos los que están fabricando aquí piezas de drones para matar a gente en Siria. sí, eso es decir, al final, si alguien quiere leer un poco más de esto, como hablé ayer con Jorge, os recomiendo a Noam Chomsky. Es Uf, por así decirlo, es un letrado muy importante, un filólogo muy importante de la lengua inglesa, es estadounidense y siempre ha sido muy contrario a toda la política. De hecho, le querían quitar sus privilegios de académico por todos por todos sus artículos y su opinión. Y al final lo que dice Chomsky es que, digamos que los países tienen todos cuatro libertades, que ahora no me las sé, y Estados Unidos es el único que tiene una quinta libertad, que es la libertad de saquear y explotar, de quitarte ¿vale? tus otras libertades, Eso es. Entonces, claro, básicamente. el problema de ejercer esta quinta libertad es que significa que un país renuncia a las otras cuatro. Claro. Entonces, Estados Unidos desde sus comienzos lo que ha estado trabajando es con esferas de influencia, por eso al final tiene todo el intervencionismo de Sudamérica, con todos sus dictadores entrenados Sí, por Estados Unidos y demás. Y una vez que tiene su esfera de influencia asegurada, su quinta libertad lo que hace es entrar en las esferas de influencia del resto. Por eso el concepto de guerra satélite y, claro, está todo muy bien unido. Para poder ejecutar bien esa libertad tienes que tener una industria armamentística muy fuerte, que tiene que estar soportada con un dinero, que tiene que estar... Es decir, al final está todo muy bien relacionado entre sí para mantener un control muy férreo a través de la guerra en países vecinos aparentemente insignificantes. sí, el modus operandi, lo que tú dices, necesita aparato militar, mucha investigación, pero
como empieza, también necesita la OCDE, que la creó él, la Organización del Comercio así Mundial, que a través de eso lo que te hace es un bloqueo económico. Pero no te hace solo un bloqueo económico a Estados Unidos, sino que también Europa y casi todos los países desarrollados. Por poner dos ejemplos, Irán de repente fue, nada, creo que el tratado nuclear este que estamos haciendo no lo No estás sirve para nada. cumpliendo, Sí, no lo estás cumpliendo. Y, oye, pero ¿cómo que no lo estoy cumpliendo? No lo estás cumpliendo. Bueno, que vengan ojeadores y... No, que no lo estás cumpliendo. Bloqueo económico, ¡pum! De repente, pues a ver, o sea, es que la gente igual, a no ser que seas venezolano, que es el otro ejemplo así muy reciente, sí, no creo que sepa lo que es un bloqueo económico. Cuba lleva 50 años de bloqueo económico y siguen teniendo los mismos coches que hace 60 años porque no sí. pueden comprar coches ni Allí las medicinas. cosas no se rompen, se arreglan. Claro, pero es que no puedes comprar material médico, no puedes comprar material de nada. O sea, no ser que lo produzca tu propio país, estás jodido. Irán, Eso es. por lo menos, tiene el apoyo de China y de Rusia, que son los únicos partners comerciales que tiene por ahí. Pero como suele funcionar Estados Unidos es, por ejemplo, con, con Gaddafi o con Assad o con muchos de estos dictadores que había por ahí. Me tocas los cojones porque de repente nacionalizas el petróleo y no quieres venderlo en dólares, vale, pues te vamos a meter un bloqueo económico. Cuando entonces vas creando tensión en ese país, la población de ese país se va calentando, estos dictadores siempre suelen tener un grupo rebelde por ahí que hace Estados Unidos. A este grupo rebelde les mete dinero a saco, les mete armamento, les mete todo para que se cree una especie de guerra civil. Pasó en Siria, está pasando en Libia. De hecho, lo gracioso es que Bin Laden y Al Qaeda empezó siendo financiado por la CIA y Estados Unidos. De hecho, te iba a decir que Bin Laden era un operaciones especiales de los Estados Unidos. Exacto. Que no es que no es que fuera un guerrillero, no, era un soldado entrenado. Bueno, a ver, el tema es que Osama Bin Laden era un multimillonario saudita que tenía una constructora bueno, una constructora en plan de carreteras y tal. Y el pavo dijo, a tomar por culo, Rusia está invadiendo Afganistán. Nos cojones, entre los árabes nos tenemos que apoyar. Y creó Al Qaeda, entre comillas, y de repente el ejército americano les entrenó, les dio dinero, armas, todo, para luchar contra los rusos en Afganistán. Y Eso es. luego Estados Unidos dijo, bueno, Bin Laden, ¿ahora qué? No, ahora amiguitos, tal. Y el pavo, que os den por culo. Ahora estáis jodiendo el resto de vosotros, el resto de Oriente Medio. Voy a, entre comillas, defenderlo. Evidentemente hizo atrocidades, pero en ambos bandos, tío, son estas atrocidades. Y el tema es que una vez que crean ese conflicto civil, de Sí, repente, es un terrorismo de Estado. Al final lo que hacen es financiar unas fuerzas agitadoras que con un modus operandi u otro, pero al final lo que están haciendo es lo que te digo, eso. Eh, en esta historia más reciente se le ha dado mucho bombo a esta gente de Al Qaeda, pero eso en las guerras de, bueno, en los disturbios de Centro y Sudamérica, al final era abiertamente apoyar a un bando político y no se preocupaban en esconderse, bombardeaban directamente con sus banderas, apoyaban con sus banderas y al final el tema está en que en la Guerra Fría sí que te interesaba que se te viera más y ahora últimamente es todo un poco más escondido. claro. Pero al final lo que están haciendo es propiamente es terrorismo de Estado en suelo ajeno. Es que es hartísimo porque, o sea, hay muchos ejemplos, pero casi el más reciente es el de Siria. Sí, Siria, pues eso, de repente Assad no quiere hacer el gasoducto este que proponía Qatar, que le puede quitar casi toda la venta de gas a Rusia en Europa. Y todos los países, desde Jordania, Arabia Saudí, Qatar, todos acceden y Siria no. Assad no. Y de esto que dice aquí el amigo Estados Unidos, hostia, pues vamos a empezar a financiar a toda la insurgencia, el bloqueo económico, tal. De repente esta insurgencia se empezó a llamar ISIS. O sea, es que Al sí, Qaeda, ISIS, todo esto siempre empezó financiado por Estados Unidos
Y luego, pues pocas veces les explota a ellos en la cara y con eso todavía tienen los huevos de iniciar otras guerras como la de Irak, como la de Afganistán o muchas de estas que no tienen ningún sentido de inventarse otras paconadas por ahí, pero, o sea, la operación en Siria se llamaba la Timber Sycamore en 2012. Empezaron pagando a los sauditas y la CIA todas estas operaciones anti-Assad de los rebeldes sunís y ahí es cuando empieza la guerra, una especie de guerra civil. ¿Qué hace Assad? Assad es un puto dictador, o sea, no se anda con hostias. Pues los revienta y claro, también revienta a civiles por un tubo. Y ahí es cuando dice Obama, claro, todo esto nadie sabe nada, es todo de la CIA. Y de esto dice Obama, joder, Assad está matando a su gente, tenemos que intervenir por razones humanitarias, tal. Y por primera vez en muchísimo tiempo hubo una reacción en contra. UK, Inglaterra no fue, en el Congreso le mandaron a cagar, pero la inmensa mayoría de las veces van con todo para allá. Necesitan a veces una mejor excusa que, oye, que se están matando entre ellos, pero la inmensa mayoría de las veces les cuela, como en Libia, como en Irak, Afganistán, todos estos países. Sí, eso es decir, al final es un país bélico y tiene que vivir para ello, entonces eh, la red de espionaje, digamos que, como dices tú, la CIA podría considerarse una entidad fuera del control del Estado, entonces no tienen por qué operar y se escudan en que son para los intereses del Estado y su supervivencia y demás. Y el punto fuerte aquí de Estados Unidos, el por qué puede operar así, es porque su zona más cercana la tiene totalmente asegurada bajo su dominio pues eso, los tiene a todos bien ataditos en corto y sabe que un conflicto que les llegue Nunca va a pasar. a sus fronteras no va a pasar nunca porque tiene que pasar por muchos sitios antes. Por eso Europa, es decir, Europa, por eso siempre es mucho más reticente a tomar medidas tan extremas, porque Europa no es que tenga, no directamente, pues Siria, Libia y demás, pero por ejemplo, Turquía ejerce muchísima presión sobre Europa, que es un Con los país de, refugiados, sobre todo. sí, no, sí, bueno, y que Turquía también financia sus guerrillas con Rusia y demás, ¿sabes? Que Turquía también tiene por ahí sus pinitos. Pero Eso es lo que... el tema está que Turquía está a las puertas. Sin embargo, Estados Unidos no tiene nadie a las puertas. Entonces, al final, puede tomar estas políticas tan agresivas porque sabe que es muy complicado que les vuelva. A ver, pero es que lo de Estados Unidos es de traca porque ya no solo, aunque estuviese Irak enfrente suyo, Estados Unidos hace así, como la guerra de Irak, depusieron al gobierno de Saddam en 3 semanas. Sí, En 3 semanas, o sea, alguien que se supone que es una amenaza, que no sé qué, que tiene tal, que tiene cual, que nunca, para Estados Unidos no existe una amenaza a no ser que tengan bombas nucleares. O sea, es que no existe, porque hacen así, no y tienen ni que llevar el desaparece, sí. 15% de todo lo que tienen de ejército. Y te revientan el país que sea. Y de Sí, hecho, si miras Irán o miras cualquier país de estos, alrededor tiene como 500 putas bases de Estados Unidos. sí, Claro, eso es. o sea, si Irán quiere desarrollar un arma nuclear, no es precisamente para atacar, es No, para no, no, no. defenderse. Eso te iba a decir, no, y de hecho eso te iba a decir que algunos de los poseedores de armas nucleares eh, eh, a escala muy pequeña, creo que es entre Rusia y Estados Unidos, creo que acumulan 26.000 y el resto del mundo creo que tiene 400 o algo así, ¿sabes? No, no, sí. Eh, por ejemplo, países como la India y Afganistán pueden tener armas nucleares por su guerra particular, pero creo que tienen una o dos bombas y son compradas directamente al ejército americano y saben dónde están. Y de hecho creo que las propias bases en las que se alojan las bombas, la seguridad está a cargo de los propios Estados No, Unidos. seguro que tienen ellos los códigos de lanzamiento. Sí, que además creo que sale hace bastante poco que se filtraron los códigos de una de las bases con cabezas nucleares. No sé si era en Holanda o algo así. Hostia, me suena de ver esa noticia, que Sí, encima que estaban en disquetes de estos. no, no, usaban una aplicación de estas
vamos, yo la idea que me hizo una aplicación rollo tipo para opositores que podías colgar notas, ¿sabes? Entonces, claro, la gente lo usaba pues, para ayudar a opositar a otros, colgaba lista de notas y de temas abiertas y a uno de estos puso los códigos de la base nuclear en una nota abierta. Entonces se le descargó los códigos todo el mundo, los códigos nucleares. Hostias. Es que Sí, sí. la que se podía haber liado, ¿eh? Ya, bueno. Pero a ver, o sea, el tema es, Irán sabe, o sea, de hecho, por ponernos ya, no sé, pues con Irán, por ejemplo, Ujú. Irán sabe que la única defensa que puede tener contra Estados Unidos es tener una bomba nuclear, porque sí, hacemos un trato contigo, pero ya saben cómo funciona Estados Unidos y los tratos que hace con la gente por ahí. Que le suda Ujú. tres cojones romperlo y entrar a machete para allá. Y llevan Sí, teniendo ganas a Irán desde los 80. eso Y es. si, eso sí, si no han entrado todavía es porque saben que eso va a ser como Vietnam. O sea, Irán no es como el resto de países que hay por ahí. Y Irán, también Irán, en base a lo que has dicho, Irán se ha especializado mucho en un terreno que ahora es muy relevante, que es el terreno de los datos. Creo que Irán tiene el mayor complejo de ciberseguridad del mundo a través Lo bueno de la ciberseguridad es que no tiene que ser local, porque, bueno, al final puede, digamos que el tema de los datos lo que hace es que, pues prácticamente iguala mucho los países porque cualquier país pequeño puede montar una gran estrategia de ataque y defensa de datos. Y lo que tiene ahora mismo Irán es eso, tiene la mayor agencia mundial de ciberseguridad y como recordando Israel. que sí, recordando que la ciberseguridad es lo mismo que el ciberataque. Ya, bueno, como que todos los ministerios del mundo se llaman ministerios de defensa. Sin embargo, Sí, ¿cuándo se ha tenido que defender Estados Unidos en los nunca, últimos 100 años? nunca jamás. Nunca. Solo se tuvo que defender, yo qué sé, cuando estaban al principio contra los franceses y los ingleses. O contra sí mismos en su guerra civil. Sí, básicamente, pero de eso yo creo que también se lo leía a Noam Chomsky, lo de que todos se llaman Ministerio de Defensa, tío. Sí, sin nada que defender. Al final son todos defensa y no hay nada que defender cuando es todo ataque. Es Luego todo por igual ataque. dicen, no, es que la mejor defensa es un buen ataque. Y eso, pues Sí, no, no. llámalo Ministerio de un buen Ministerio de ataque. ataque. Sí, El Ministerio de primero se ataca y luego se pregunta. sí, Pero, o sí, eso es. sea, si de repente Irán saca una bomba nuclear, sabe que Estados Unidos ya no va a entrar ahí. Porque en el momento que entre Estados Unidos, se ponen a tirar bombas ahí como deficientes a Israel, a quien pillen por ahí, y entonces ya es su baza. Sí. ¿Por qué nunca han tocado los huevos a Corea del Norte? Precisamente por Eh, eso. Lo único que porque pueden hacer con Corea es un bloqueo económico. Y ya está. No pueden hacer eso es. ni guerras a satélites ni pollas porque saben que en cualquier momento este pavo coge un misil, lo tira a Japón y se queda tan ancho. Sí, es un puto psicópata y le suda los cojones, eso es verdad. Pues eso, pero no las va a tirar el primero, que es lo que siempre están con el miedo. A ver, no es gilipollas. Sabe que en el momento que tira una bomba nuclear, ya, vamos, ese país se borra el mapa, porque van a Sí, caer otras 500 putas bombas nucleares ahí, no va a quedar ni Dios. sí, eso es. Sí, a ver, al final, pues volver. La exportación bueno, el negocio de Estados Unidos es el miedo y siempre ha sido el miedo. Entonces, eh, ¿cuál es el tema de por qué ahora se habla mucho de que se está viendo amenazada la crisis del petrodólar? Porque hay países muy poderosos que se entienden históricamente muy bien que juntos no tienen miedo. ¿Qué es lo que está saliendo ahora? China y Rusia, Eso es, por volver te con el refieres, petrodólar, ¿qué es lo que está saliendo ahora? Está siendo el petroyuan. Petro-Yuan. Y es que China y Rusia han llegado a un acuerdo de hacer sus acuerdos de petróleo en yuanes y algún país más de la zona se está sumando. Mira, petroyuanes solo aceptan Rusia, Angola, Irán y Venezuela. Eso es. Y todo esto desde 2017. Sí, eso es. Al final son los países que curiosamente han quedado marginados por Estados Unidos.
Entonces, ¿cuál es el problema de este petroyuan? Primero, está respaldado monetariamente por la economía más fuerte del mundo, muy de largo. Y, y segundo, está también respaldado por una fuerza militar aparentemente muy poderosa. Entonces, sobre todo por lo que has dicho, porque al final digamos que está respaldado por las bombas nucleares de Rusia, ¿sabes? Sí, Tiene las bombas nucleares de Rusia y el poderío económico chino. Porque además el segundo problema del poderío económico chino no es ya el petroyuan como tal, es que China es la manufactura del mundo. si Todas, no fabrican ellos las mascarillas, no las tiene nadie. sí, y no solo eso, no, y que además las materias primas se pueden extraer de muchos sitios del mundo, pero ese primer refino, eh, esas vigas de acero, ese cemento, cualquier materia prima, ese primer refino que se hace para convertirlo en algo útil y que deje de ser piedras, creo que el 80% de ese primer refino se hace en China. Entonces, Pero China, como los antibióticos, que es también como el 80 y sí, algo por ciento se fabrican allí. eso es. Entonces, China se ha quedado con ese rol de... Son trabajos de mierda, son trabajos que si no se hacen en el resto del mundo es porque son mal pagados, son peligrosos para la salud, necesitan mucha mano de obra barata, mucha concentración, poco amigables con el medio ambiente y demás, sí, todo eso. Pero todo eso se lo ha quedado China. Entonces, el problema está que ese poderío económico, ya no solo en números, sino en materias primas, todo el mundo depende de China. Entonces, ahora te diría eso, que más que nunca el poder el bloqueo económico ya no es tanto que lo haga Estados Unidos, es que China se lo puede hacer a Estados Unidos no de productos finalizados, sino de materias primas. No, no, el déficit que decía antes, que eran 600 y pico billones, ¿Mm? 300 de ese déficit es con China, que Sí, tiene Estados Unidos. Y en 2015 China se convirtió en el mayor importador de petróleo del mundo, superando a Estados Unidos. Y lo que tú decías del petroyuan es porque desde 2010 o así, bajo Obama, empezaron a apostar por el fracking a bloque en Estados Unidos, llegando por primera vez hace poco, hace un par de años, a casi la independencia energética en el sentido de que las importaciones y exportaciones de materias primas para energéticas quedó a cero por primera vez en sabe Dios cuántos años en Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Que dejasen de importar tanto de Oriente Medio. Entonces ya no tienen tanto interés en seguir por allí. ¿Y qué está haciendo China? Está entrando ahí poco a poco, poco a poco. Sobre todo, pues eso, con Irán y está intentando también, creo que lo hablamos en algún otro podcast, crear la Silk Road esta, la ruta de la eso seda, es la todo ruta de la también por seda. ahí. Está empezando con lo de los petroyuanes y en el momento que consiga que Arabia Saudí, que es como el más grande de allí, acepte también yuanes en vez de dólares, eh, puede ser el principio del fin del imperio americano, porque si de repente la mayor amenaza que tiene Estados Unidos es que su moneda pase de ser la reserva mundial. Y en ese momento se les va a hundir el chiringuito. Generalmente se supone que les debe de quedar unos 20 o 30 años para eso, según si miras el imperio británico y el imperio holandés, que fueron las dos monedas globales antes, suele haber como un lapso entre 20 o 30 años desde que uno ya no es la mayor potencia económica hasta que pierde ese valor de reserva mundial. Ujú. Entonces, Estados Unidos se supone que en 5 años China ya le superan PIB y le deben de quedar unos 20 o 30, según estas medias, que bueno, que luego cada puede ser más rápido, puede ser más lento. Pero lo que Ujú. está claro es que hay un hegemón casi siempre, que en este caso es Estados Unidos. Esto viene ya desde Grecia. Y hay otro que le toca los huevos, que está creciendo, creciendo, este ya está estancado y en ese momento van a chocar. Y Eso cuando es. chocan es cuando se crean o las grandísimas guerras o Guerra Fría o todo este rollo. En los últimos 400 años creo que de las 14 veces que esto ha pasado, 12 han acabado en guerra. China y Estados Unidos, sabe Dios cómo acabarán.
Pero los petroyuanes es una de las batallas más importantes en este aspecto. Sí, eso es decir, al final, digamos que eh, Estados Unidos está perdiendo muchas guerras contra China, está perdiendo la guerra del petrodólar y también que se ha hablado muchas veces, está perdiendo la batalla tecnológica. Ahí tenemos el caso de Huawei y el 5G. Sí. Entonces, Y la del COVID también la palmó, oye. sí, sí. Bueno, no sabemos quién la ha palmado más en la del COVID, Bueno, pero en PIB sí. sí, eso sí. En vidas, sabe Dios. En vida sabe Dios, es decir. Entonces, ¿cuál es el tema? Que cada vez más, esto, digamos que Estados Unidos es el macho alfa de los leones que está panza arriba porque le está empezando a ganar el cachorro joven. Entonces, eh, tiene pinta de que esto se va a poner más, cada vez más y más y más violento, precisamente porque Estados Unidos, lo bueno que tiene Estados Unidos es que como surgió de un imperio ya caído, digamos que tiene ya ese camino hecho digamos que tiene ya un consejero que le dice cómo va a ir su vida. Entonces, ahora ya sabe que se le está empezando a acabar el chollo, que ya pronto debería de morir. Entonces, por eso lo que está haciendo es intentar alargarlo el máximo posible. Sí, de hecho, bueno, yo creo que todavía no se dan cuenta, ¿eh? O sea, de hecho, hasta que llegó Trump, la política con China siempre había sido súper amigable, libre comercio, tal. Sí, Mm. bueno, nos están robando material intelectual. Bueno, a ver, oye, tal. Oye, que están haciendo de las suyas, robándonos información. Bueno, vale, tal. Oye, que están financiando a muchísimos grupos y a muchísimos políticos y a muchísimas universidades americanas. Bueno, tal. No sé si has visto lo que está pasando en Hungría ahora con la universidad china esa. No, no lo he visto. A ver, cuéntalo. Eh, el gobierno chino, bueno, la mejor universidad o top 3 de universidades de China, quiere abrir un campus ahí en Budapest y Ujú. cuesta una burrada, en plan 1,3 billones, o sea, Madre mía, sí. una locura, ¿sabes? Eh, Se supone que están haciendo el modelo que llevan haciendo con África mucho tiempo, lo están empezando a hacer con Europa del Este, que es, Eso es. a Bueno, ver, yo, creo que creo que es el puerto de Grecia, el que es chino también, ¿no? sí, 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 y O algo así, sí, que ya no está en el este. ya está cada vez más hacia Sí, el oeste. Pues allí les dijeron, mira, este 1,3 billones te lo dejo, te hago un préstamo, pero esto te lo construimos nosotros con constructores chinos y ya me lo pagarás. El tema es, cuando no lo pagues, que es lo que está pasando en todos los puertos estos y todas las sí, movidas, se embarga y queda en esto, propiedad china. esto es mío ya, esto es mío y a tomar por culo. Y pues ha habido muchísima resistencia, que es harto, porque esto lo llevan haciendo en muchos sitios, incluso en Estados Unidos hay muchísima morralla por ahí, y muchísimas universidades americanas han cogido dinero del CCP chino. Pues ha habido una reacción ciudadana de la hostia y hay protestas contra las obras, tal. El alcalde de Budapest, que quiere ir el año que viene en las elecciones generales contra el presidente de Hungría, ha puesto, que es buenísimo, todas las calles rodeando a la universidad, ha puesto calle del Dalai Lama, calle de Tiananmen, calle de todo esto, para cuando Sí, vengan los chinos a estudiar ahí, porque va a ser una que universidad china. se alojen todos ahí, ¿no? Buf, y eso a Estados Unidos, o sea, de China no le mola nada, tío. O sea, No. yo, el momento que, o sea, siempre sabía que tenía una influencia muy tocha, pero el momento que me hizo ya clic y dije, me cago en Dios, esto se está yendo de madre. Fue cuando este año, bueno, el 2020, el director de la OMS no quería decir Taiwán. Ah, ya, sí, sí, eso lo hablamos, digo, sí, sí, que no pueden, que al final no lo pueden reconocer como país y por eso siempre se habla de las dos Chinas y demás. Uy, se te oye un poco mal, Robert.
No sé si se te ha ido un pelín la conexión. En la OMS, Uy, a ver, voy a pararlo un momentín. vale, A ver, ya, no ahora. ya. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, es que están, Es- espera, sí, es que Las dos Chinas y Taiwán se sí, quedó. que en cuanto a la conexión, mis colegas de piso están ahí friqueándose a la Play y entonces pasa lo que pasa. Un piso de estudiantes da para lo que da. El Fortnite tira mucho. Sí, que el caso eso, que el tema de las dos Chinas ya no solo es que pase en la OMS, es que hay que acordarse de lo que pasó también en la NBA, ¿sabes? Joder, Que a mí me lo vas a contar. claro, por eso te digo que no veas que en un día perdieron no sé cuántos contratos televisivos con China, perdieron no sé cuántos millones, todos que sí perdiendo perdón, tal, no sé qué, y eso, LeBron y es uno James, de... James Sí, Harden, sí, sí. el Adam Silver. Es que el 40% de los beneficios de la NBA vienen de China. Y de repente China fue como, ah, sí, que el general manager de los Rockets dice que apoya a Hong Kong, cortamos todo. O sea, ello no es de... Hacen muchas cosas sutil, pero con esto es a bloque. O sea, te corto Sí, todo. digamos que tienen temas que les molestan mucho. ¿No has visto lo Entonces, de John Cena hace poco? no. Hostia, tío. Eh, lo misma mierda, pero hace nada, hace Ah, creo no, que sí, 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 creo que con sí, que tuvo que Taiwán. pedir disculpas, sí, 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 En sí, sí, chino sí. pidió las disculpas. Sí, 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 En es chino verdad, es verdad. mandarín. Sí, 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 al final. Digamos que igual que por, por, por volver un poco, igual que Estados Unidos, lo que hace es mucho de la confrontación directa. Un arma que tiene muy fuerte en general todo Asia es el soft power y esa influencia indirecta. De lo normal es que te vaya haciendo así, pues eso, poquito a poco. Por ejemplo, algo muy típico del soft power es la gastronomía. Te encuentras un restaurante chino en todo el puto mundo, Ah, ¿vale? Sí, sí. Por eso, otro de los países que ejercen más soft power es Irlanda. En todo el mundo puedes beberte una Guinness, ya, no había ¿sabes? yo pensado Entonces, en eso. es un arma de política Pues muy los fuerte. italianos son los mejores, ¿eh? Sí, también, La claro, otros. pizza también. Es un arma de política muy fuerte esto del soft power. Eh, el ejemplo de la gastronomía es un ejemplo muy fácil porque todos lo vemos. Pero al final, eh, todo este tema del soft power a Asia se le da muy, 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 muy bien. Digamos que a la India quizás no tanto, pero en general a todo Asia se le da muy bien. Y, y este es el Sí, mejor, y este es el mejor ejemplo de que al final este choque de este de choque trenes. de intereses, sí, es todo muy risitas, pues eso, muy jiji jaja, hasta que de repente deciden pasar del soft power y ver cuánta influencia de verdad se tiene. No, es que yo esto ya no lo considero ni soft power, porque, o sea, sí que no es militar, no es de, oye, dejas de decir esto, te pego un tiro. Pero en el caso de Fast and Furious con John Cena, es que de Mm, los 140 y pico millones que tuvo en la Premier, creo que 90 o casi 100 fueron de China. sí, eso es. Entonces les dicen, pues te quitamos de los cines como no pidas disculpas. Pero Sí, es que en ese sentido están lo que tú decías antes, están ejerciendo una quinta libertad, porque están quitando libertades y no solo a todos, sino también a Estados Unidos. claro, eso es. ¿Cuál es el tema? Por ver también otra vez al soft power y a la quinta libertad. Eh, Estados Unidos ejerce esa libertad mediante el miedo y China ya sabe que esa batalla la tiene perdida. Entonces, su quinta libertad lo hace principalmente eso, lo hace a través de la inmensidad de población que supone su país. Ya sea a través de las inmensas cantidades de producción económica que tiene o de gasto poblacional que tiene o de lo que sea, pero al final, digamos que el mayor empuje que tiene China es la cantidad de chinos que son.
Sí, porque si luego ves su renta per cápita no está en el top 10 ni de lejos. No, 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 ni de muy lejos, eso es. Pero sí que creo que estaban como en 1.400 o algo así dólares, no lo sé. Pero bueno, por, por volver a hilar un poco con Oriente Medio, Ujú. la, la dinámica que está habiendo ahí, ¿tú también la ves así, que se está desarrollando a que en 10, 15, 20 años Estados Unidos va a salir de ahí y va a entrar China? Sí, a ver, ¿cuál es el tema? Los países de la península arábiga son países que tienen un nivel de vida muy alto. Ahí está, pues eso, el ganar más dinero con un jeque. Y es que si eres nacional de estos países por derecho estatal, eres millonario, como quien Sí, dice. o Sí, sea, sí, 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 ganas 20.000 euros al mes, así, sí, por la cara. sí, Eres literalmente. funcionario moviendo papeles. No, no, incluso creo que había algún país que tenía una renta mínima básica de Sí. si eres nacido allí de no El sé salario cuantísimo, un montón. mínimo, Sí, sí. El Universal Basic Income, básicamente, sí. financiado por el ¿Y, petróleo. y cuál es el tema? Este nivel de vida no lo quieren perder, es obvio. Entonces, como buenos interesados, se van a arrimar al árbol que más cobija. ¿Qué es lo que les puede salir mal a estos estados árabes? Que le pille la guerra más cerca de lo que esperan. Yo Mm. creo que es la mayor amenaza que puede pasar, que se vean a los petroyuanes y de repente empiecen a explotar refinerías, Sí, que de ¿sabes? repente Estados Unidos coja lo que hace siempre, coja la Sí, 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 insurgencia a los rebeldes, los financie, claro, de repente la familia saudita tiene que pelear contra estos pavos, uno eso es, financiado por China, otro por Estados Unidos. Pum, claro. pum. Entonces, ¿por qué aún no ha sucedido este cambio? Porque digamos que la amenaza que impone China de momento les pilla como demasiado lejos y les da muy pocas seguridades al lado. De Estados Unidos. Eso es, al lado de los Estados Unidos. El día que esto cambie, es lo que te digo. China se va a mover por dinero y los estados árabes también. Entonces se van a entender muy, 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 muy rápido. Y el día que eso pase es donde se verá exactamente a dónde se traslada el conflicto. Y yo creo que va a ser eso. No creo que sea, por ejemplo, que os hablo, no creo que sea una guerra satélite cercana, no creo que de repente el Yemen saque superhéroes, ¿sabes? Como quien dice, sino que va a ser un ataque directo a los medios de producción de la OPEP. No sé tú qué opinas. Sí, que se puedan empezar a cargar refinerías y de todo para Sí, joder a no, los claro, chinos. y sobre todo lo que dices, el fracking, el fracking ha supuesto cierta independencia energética de los Estados Unidos. Porque están Entonces, apostando por renovables. O sea, claro, sí, no es aparte. por el clima se las suda 3 cojones y medio. Entonces, al final, digamos que reventar los medios de producción sauditas, a ellos les podría molestar, les podría hacer menos daño que a China, llegado el momento. Sí, por hilar un poco ya con el pasado. Decías pues que el nivel de vida que tiene Arabia Saudí, Qatar, todos estos. Pero es Ujú. que lo que no se da cuenta la gente, porque nunca ha estado en Siria o en Libia o en Irak, es que esos países también eran así. O sea, tenían hospitales de la Virgen, la gente era rica, Mercedes, tal, cochazos, Sí, casas. Lo que pasa que lo que te sale por la tele son los barrios de mierda, bombardeados, hechos un Cristo. Entonces tú piensas, o sea, todavía tienes hasta menos empatía, pero es que estaban viviendo de puta madre hasta que fueron para allá a reventarlos. No, sí, eso es al final. Y sobre todo lo que se ve es que también muchas de estas guerras, lo que mueve a muchos de estos grupos insurgentes es cierto fanatismo, sobre todo por la localización. Digamos que a este grupo insurgente le mueve la contrariedad al occidente, son grupos fanatistas muy religiosos, entonces muchos de estos países cuando se han metido en estas guerras lo que han vivido es una vuelta una radicalización.
una vuelta a la radicalización, por eso, y de hecho el ejemplo es lo que decía, no sé si el ejemplo era o Irán o Irak o algo así, un país de estos de por ahí, que hace 50 años era, pues eso, pues que pues sobre todo un tema que se golpea mucho en estos países son los derechos a la mujer, pues eso, lo normal. Tío, en Afganistán y en Irak hay fotos de en los años 70, Esas digo tías con yo, minifalda, esas digo yo, que ni en España había eso. eso digo yo, sí, y conduciendo y en la universidad y todo, Y de repente Estados y- Unidos empieza a financiar a dictadores y a grupos insurgentes súper fanatistas religiosos porque, eso mira, vamos a hacer un experimento mental. Coge, puede ser el país que quiera, pero como estamos hablando de Estados Unidos, es completamente extrapolable a España, pero podemos ir con Estados Unidos. Ujú. Y imagínate que Obama no existió y de repente cogió Trump las riendas en 2008 y Estados Unidos es un país, ¿sabes? No es la Ujú. grandísima potencia que es ahora, es otro Sí, país sí. como cualquier Pero, otro, como puede ser Irán. pero tienes un conflicto interno que en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, puede ser el tema de la raza. Tienes, bueno, en Estados Unidos muchos conflictos internos. Aparte, Tienes sí, bueno. el de la raza, pero tienes que todo el mundo odia a Trump. O sea, no todo el mundo, la mitad del país odia a Trump a muerte, a muerte. Y Ujú, la otra mitad lo ama a muerte. Pues de repente llega una potencia extranjera y a ese grupo que odia a muerte a Trump lo empieza a financiar a saco, lo empieza a financiar a saco, lo empieza a financiar a saco, les dan ujú, tecnología, les dan todo. Luego en las elecciones, un poco de amaño, sabe Dios qué, tal, y gana el representante de esa izquierda que encima ya está radical, es súper radical. Entonces, ¿qué hace el contrario? Los de Trump, encima los de Trump, que son los de yo armas, yo viva Jesús, todo este rollo, viva sí. Trump. O sea, esto va un poco en contra del argumento de, no, es que allí son muy islamistas. No, no, o No, sea, si no, no, esto no, no, no. lo hiciesen en Estados Unidos, todos estos pavos de Trump estarían, la guerra por Jesús, la guerra por Jesús, tenemos que matar a este pavo, no sé qué. Y Sí, al habría, final es cualquier excusa. exacto, es coger algo y usarlo para tu campaña, pero que podría pasar en cualquier lado, porque mucha gente usa ese argumento, pero porque, bueno, no ha leído de la historia de la zona, no, bueno, es que esta gente son Sí, radicales. Vale, ¿por qué son radicales? O sea, no es que de repente tú empieces a querer suicidarte por Alá, o sea, es porque llevan reventando tu país. O sea, no va a dar nombres, pero conocí a alguien de Irak que ¿Mm? tuvo que salir con 12 años, su pueblo lo estaban bombardeando los americanos y tuvo que estar 30 días por el desierto comiendo hierba prácticamente hasta Ujú, llegar a un puerto e irse, conseguir llegar a Grecia y luego unas aventuras de la Virgen. Pero, ujú. o sea, y esta persona no es radical ni mucho menos, pero, o sea, la gente que se quedó allí y se quedó 3 o 4 años, porque, tío, lo tengo por aquí cogido que lo están mirando. Las Ujú. cifras, tío. Porque, mira, en Irak, esto contado por el gobierno americano, claro, que Sí, serán bueno, muchísimo más. Irak, entre 180.000 y 200.000 muertes civiles. O sea, una sí. ciudad como Oviedo, dos muertos. Nada, entera fuera, sí. Y en total, 288.000. Sí, sí. Afganistán, se supone que 110.000 muertos. Ujú, Siria, 500.000 muertos. Y luego otra estadística que es muy guapa, que es que el 90, o sea, de las bombas que tiras con drones, el ujú. 90% de los que matas son civiles. Sí, no, claro, eso te iba a decir, pero esto es lo de siempre. Matar militares cada vez es más difícil, las guerras van a los civiles siempre. Exacto. Sí, sí, sí. Hasta Eso que, se puso de moda en los sitios, en los grandes asedios de la Guerra Fría y es una tónica general, vaya. sí, lo de los drones lo puso de moda el Premio Nobel de la Paz Barack Obama. Sí, bueno, pero al final que eh, pues te diría que desde los años Obama que empezó 90 tres o así. guerras. Sí, sí, de los que más han empezado, te diría, casi. Premio Nobel de la Paz. Sí, Ahí bueno, está. Ese es ahí el soft está. power de Estados Unidos, Hombre, pero sí, en todo si su ellos lo esplendor. saben. Yo empiezo 3 guerras con alguien que no ha hecho nada contra mí y gano el Premio Nobel de la Paz. Sí, pues eso, pues blancamiento, aunque hablando de Obama lo de blanquear suena un poco mal, pero bueno, blanqueamiento de,
de la Blancamiento política. anal. Vamos a Sí. dejarlo ahí. Sí, Bueno, yo creo que con este chascarrillo final lo podemos dar por terminado, que vamos a llegar sí. ya a la hora y es cuando nosotros todavía no nos empezamos a cansar, pero la audiencia igual un poco más. Y aparte, bueno, en realidad estoy solo diciendo excusas. Es que tengo una partida de póker y me tengo que ir. Me tengo que ir, que yo voy a llegar tarde. Pero bueno, como siempre, Robert, un gran placer. Mola mucho siempre la visión que tienes de todos estos temas. Se nota que lo has leído y entiendes mucho. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Jorge, por la invitación.